Somos el Ministerio Conexiones de Reino Internacional. En breve iniciamos nuestra programación del día de hoy. Permítele a Dios la oportunidad de direccionar y fortalecer tu vida espiritual. Dirige desde Colombia, Claudia Marcela Soto. Transmitidos por ADN Sion Internacional, 101.9 FM en México y Estados Unidos. Nueva Radio Cristiana Emanuel, 98.1 FM en Miami. Canal de televisión Family Channel en Colombia y Expansión del Reino en República Dominicana. No olvides seguirnos en nuestras plataformas virtuales y nuestro canal de YouTube. Quédate con nosotros. Aquí estamos nuevamente como todos los días a esta misma hora, aquí por este mismo canal, por esta misma emisora, diciéndoles que el Señor les ama, que estamos estrenando misericordias y por supuesto hoy estamos en nuestro programa especial, Un refrigerio para el alma. Y es que todos tenemos de alguna manera algo que resolver, algo que de pronto está funcionando ahí mal, algo que no concuerda nuestra mente con el corazón. Si a ti te está sucediendo eso, pues es momento de que escribas aquí a nuestro ministerio, donde seguramente vamos a poder identificar eso que está pasando y vamos a darle una respuesta, no solamente con base en las escrituras, sino también con el conocimiento psicológico de mujeres y obviamente la sabiduría que Dios le ha dado a mujeres y a hombres de luz. Así que este es su ministerio Conexiones de Reino Internacional. Esta plataforma es de ustedes. Les recuerdo que es importante que si estás escuchando ahora este programa, te vayas directamente ahí a Facebook y comiences a darles like, dale seguir a nuestra plataforma, dale like y por supuesto comparte, porque todas las veces que vamos a estar en este programa vamos a tener un caso especial de un hombre o de una mujer con una duda específica que se va a resolver aquí. Por supuesto, no podemos dar inicio a este programa sin antes dejarlos o arrancar con un hermoso tema musical, así que los voy a dejar con este hermoso tema musical. Ustedes no se vayan, continúen ahí quieticos, ya regresamos. No importa lo que pase en mí, yo confío plenamente en ti. Y aunque vengan los problemas y la gente no me entienda, en mi Dios yo confiaré y le cantaré. Y aunque tenga yo que caminar como Moisés 40 años más a la tierra prometida, no por lo que yo haría, sé que yo voy a llegar, porque confío solamente en ti, Señor Jesucristo. Eres mi roca y mi fuerza, eres mi canto, poesía y ternura. Jesucristo es mi Rey y mi Señor. No importa lo que pase en mí, yo confío plenamente en ti. Y aunque la tierra se abriera y los montes se hundieran, en mi Dios yo confiaré y le cantaré, porque confío solamente en ti, Señor Jesucristo. Eres mi roca y mi fuerza, eres mi canto, poesía y ternura. Jesucristo es mi Rey y mi Señor, porque confío solamente en ti, Señor Jesucristo. Eres mi roca y mi fuerza, eres mi canto,
Jesucristo es mi Rey y mi Señor. Porque estoy agradecido contigo, oh Dios, porque por más de 40 años me has permitido ver tu gracia y tu misericordia obrar en mi vida y en la de mi familia, oh Dios. Por eso siempre te voy a cantar, te voy a adorar, y en mi corazón siempre habrá un cántico para ti, oh Dios. Gracias, Señor, porque confío solamente en ti, Señor Jesucristo. Eres mi roca y mi fuerza, eres mi canto, poesía y ternura. Jesucristo es mi Rey y mi Señor, porque confío solamente en ti, Señor Jesucristo. Eres mi roca y mi fuerza, eres mi canto, poesía y ternura. Jesucristo es mi Rey y mi Señor. Jesucristo es mi Rey y mi Señor. Jesucristo es mi Rey y mi Señor. ¿Cuántos podemos decir eso? Que Jesucristo es nuestro Rey y nuestro Señor. Así que ya tengo aquí mi invitada especial. Voy a presentarles a la pastora y además psicóloga Mónica Rodríguez. Ella está en Venezuela. Bienvenida a este su programa, Un Refrigerio para el Alma. Muchísimas gracias, Claudia. Un placer y un honor de verdad estar aquí. Para mí, compartir un poco de lo que el Señor me ha entregado. Bueno, muchísimas gracias. Y es que tenemos, mi pastora Bella, una pregunta que me formularon y que es muy interesante y que seguramente las personas no tienen conocimiento acerca de eso. Y me enviaron un videito diciendo, pastora, yo necesito saber por qué a la gente buena le están pasando cosas feas. Y es que todos en algún momento podemos estar pensando básicamente eso. Vea, es más, la gente está diciendo muchas veces que las cosas que suceden malas es castigo de Dios. Bueno, pero si esa persona es tan buena, Dios, ¿por qué lo castigó de esa manera? Así que vamos a desarrollar este tema el día de hoy. Les recuerdo darle like a nuestra página y por supuesto estar conectados acá. Si quieres que tu caso sea tratado en este programa, también escríbanos por interno o al teléfono que aparece siempre ahí en nuestro Ministerio Conexiones. Así que mi pastora Mónica y doctora Mónica, adelante. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, y en base a esa pregunta que nos formularon, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Realmente tenemos primero que partir desde el punto de que las cosas malas no necesariamente son la consecuencia de algo que nosotros hayamos hecho, ¿ok? No es que me pasó algo malo porque yo soy malo, o me pasó algo malo porque yo hice algo malo y esa es la consecuencia, sino que las aflicciones, las pruebas, los procesos van a venir en cualquier momento de nuestra vida, independientemente de que yo sea una buena persona o me considere una buena persona, me considere una mala persona, no importa cómo yo sea, siempre. De hecho, en la palabra Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, siempre van a venir las aflicciones a nuestra vida. O sea, los problemas son una parte fundamental de la vida, ¿ok? Eso siempre va a venir, y el hecho de cómo nosotros podemos resolver esos problemas va a determinar en gran parte cómo se va a seguir desenvolviendo nuestra vida hacia un futuro. Pero debemos primero partir de que las cosas malas, por decirle de alguna forma, que nos pasan, no son la consecuencia de algo que yo soy o que yo he hecho, sino simplemente circunstancias que van a venir en un momento de nuestra vida, sin importar cómo nosotros seamos. O sea, así, que yo intente ser la mejor persona posible, que yo intente ser buena, que yo intente ser amable con todos, que yo intente ser, quizás dadora, que yo intente ayudar a los que están a mi alrededor. Independientemente de todo eso, las cosas malas van a pasar, van a venir en algún momento a nuestra vida. La cuestión es, si yo soy bueno o malo, ¿cómo voy a enfrentar eso malo que me está pasando? ¿Ok? ¿Cómo es la forma en que yo voy a actuar
en medio de esa circunstancia o de ese problema o de ese algo malo que me está pasando. Eso es realmente lo que va a determinar qué tipo de persona soy yo. Así que yo creo que es tiempo de que nosotros dejemos de cuestionarnos. Y yo sé que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por esa misma pregunta, hemos tenido esa misma interrogante. ¿Por qué esto me está pasando a mí? ¿Por qué yo estoy viviendo esta situación si yo soy así, si yo me he esforzado, si yo soy buena? Por ejemplo, puede venir una enfermedad a tu vida, a la vida de una persona que tú ames, a un hijo, a tus padres, a tu hermano, y tú puedes decir, pero ¿por qué esa persona se enfermó si esa persona es buena? O ¿por qué mi hijo tiene este diagnóstico médico si él es un hijo que le sirve a Dios, que es bueno, que sale bien en clase, que no hace nada malo, que no anda en malos pasos, que no tiene ningún vicio? Pero esas cosas van a pasar. La cuestión entonces será cómo yo enfrento, y como cristianos preguntarnos no por qué me pasa esto, sino para qué. Y yo en mis consultas y cuando tengo la oportunidad de hablar sobre todo con chicas, con jóvenes, con adolescentes, siempre les pongo mi propio ejemplo. Mis padres están divorciados desde que yo tengo 8 o 9 años. Y por mucho tiempo en mi adolescencia yo me preguntaba por qué me pasó esto a mí. O sea, ¿por qué? De tantas familias que hay en el mundo, de tantos matrimonios, de tantas personas, ¿por qué fueron mis padres? O sea, ¿por qué soy yo la que tengo que crecer quizás con mis padres separados? Pero tiempo después de profundizar, de crecer en el evangelio, de conocer más al Señor, de entender mi llamado y de entender mi propósito, porque creo que se basa bastante en eso, pues, o sea, a qué Dios te llamó. Entonces, cuando entiendo esto, cuando comienzo a desarrollar, digamos, esa pasión por esta ciencia que hoy llevo, que es la psicología y todo eso, y veo, oye, no fue por qué me pasó esto a mí, sino qué cosas permitió Dios en ese momento que quizás fueron circunstancias de dolor o que no me gustaban o que en un momento no entendía, pero ahora yo sé que eso pasó por alguna razón. Eso, tiempo después, años después, puedo entender no por qué me pasó, sino para qué me pasó, cómo yo aprendo de esa circunstancia que estoy viviendo y qué es lo que viene más adelante, porque la misma palabra dice que todo obra para el bien de los que le aman. Entonces, si Dios me ama, ¿ok? Si yo soy su hija, si yo soy una buena persona, entonces, ¿cómo va a obrar esta situación para bien en mi vida? Quizás hoy no lo entiendo, pero mañana yo voy a poder tener la respuesta. Y aunque lo que Dios haga no tenga sentido y aunque pasen los años y yo todavía no logre entender el por qué pasó esa situación, siempre sé que cada una de las cosas que Dios permite en nuestra vida, primero, no son al azar, y segundo, siempre van a servir para traer algo mejor en un futuro. Así es. Hay algo que me parece muy importante, mi pastora, y es el hecho de que las aflicciones las vivimos todo el mundo. Todo el mundo estamos viviendo aflicciones de alguna manera. ¿Cuál es la diferencia entre la gente que no conoce a Cristo, la gente que no tiene ese enfoque con respecto a las escrituras o ese conocimiento a las personas que no lo tienen? Ahí es donde radica la diferencia. Cuando uno tiene el conocimiento acerca de Dios, uno sabe que precisamente no se hace y no se formula esa pregunta de decir, ay, pero ¿por qué? Porque cuando pasan cosas buenas no nos preguntamos por qué. Siempre creemos que nos merecemos todas las cosas lindas y las cosas buenas que llegan, pero nunca nos estamos cuestionando por esas cosas lindas. Y Señor, pero ¿por qué yo tuve que recibir esta bendición tan grande de parte tuya que fui merecedora de esto? Pero si pasa algo malo, ahí sí no fuimos merecedores. Y muchas de las cosas que muchas veces suceden en nuestra vida tiene que ver con la carencia de Dios en nuestro corazón, que nos hace tomar decisiones equívocas y que esas vienen siempre con el perdón de parte de Dios si yo me arrepiento, pero aparte de eso, las consecuencias toca vivirlas sí o sí, pastora. Sí, así es, y que a veces, como decías ahorita, o sea, cuando nos pasa algo bueno, no nos cuestionamos, cuando nos pasa algo bueno, ok, somos agradecidos, pero no decimos, ay, Dios mío, ¿por qué me mandaste esta bendición? Yo no me la merezco. Total. No, o sea, estamos felices, estamos alegres y estamos disfrutando, pero cuando vienen esas cosas malas es que nosotros pensamos,
porque tenemos esa creencia errónea de pensar de que las cosas malas vienen a consecuencia de, y no tenemos esa mentalidad quizás un poquito más amplia de pensar, independientemente de cómo yo sea, las circunstancias van a tocar la puerta de mi vida en determinado momento. Pero, como decías tú, por supuesto, la diferencia está entre qué recursos tengo yo cuando las personas van a consulta porque están pasando por alguna situación. Nosotros tratamos de buscar en ellas cuáles son los recursos emocionales de los que esta persona dispone para hacer frente a ese problema. ¿Okay? Tienes un círculo de apoyo, tienes personas que están a tu alrededor, has logrado pasar procesos anteriormente en tu vida y te has repuesto de eso. Entonces, es como que tratar de buscar las fortalezas internas que yo pueda tener para sobrellevar este problema. Pero nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, no solamente tenemos a la mano recursos emocionales, sino también recursos espirituales de los que Dios nos provee para atravesar, digamos, ese valle, para atravesar ese problema, para atravesar esa circunstancia y salir, no solamente con vida, sino salir victoriosos, o sea, salir en bendición de esa circunstancia que nosotros vamos a atravesar en algún momento, porque realmente yo siempre digo algo, que cuando yo estoy como que muy feliz, muy tranquila, me preocupo y pienso, ¿qué será lo que va a pasar? Porque en nuestro caminar como hijos de Dios y cuando ya tenemos un poco más de entendimiento, de revelación del Señor, de revelación de lo espiritual, eso entendemos que el enemigo siempre va a querer estar allí como viendo a ver de qué forma... Como león rugiente, dice la palabra. Exacto, puedo hacer para dañarla, para hacerla dudar de su propósito, para hacerla dudar de su llamado. Entonces, hay que estar siempre como que prevenidos, ¿sí? Prevenidos, digamos, espiritualmente hablando, con esos recursos que el Señor mismo nos deja, pues es su presencia, el conocerlo más a Él, el escudriñar su palabra, nos va a dar también a nosotros fuerza, nos va a dar la fortaleza para afrontar esas cosas que van a venir. Y es que hay algo muy importante que tú tocaste ahí, y dentro de los recursos que todos poseemos, de alguna manera la gente que está alrededor tuyo se convierte en un recurso, en un capital importante para tu vida, porque todo lo que entra por tus sentidos va a afectarte a ti de manera o positiva o te va o negativa. Es decir, la gente que te rodea siempre va a causar en ti una influencia. Esa influencia tenemos que aprender a ser en ese aspecto muy, muy selectivos. ¿Por qué? Porque si tenemos personas que con cualquier cosita que nos suceda, viene a decir, no, es que tiene la culpa, es que se está portando mal, es que tal cosa, es que tal otra. Gente súper negativa, gente que todo el tiempo está señalando, que todo el tiempo está hablando mal, que está prestándole la boca al enemigo para señalamientos, para cuestionamientos sin ningún fundamento importante, pero sí me está afectando a mí de una manera negativa. Ahí es cuando tenemos que aprender, mi pastora, a ser selectivos con la gente que está alrededor nuestro, porque esas personas, tanto la música como lo que yo estoy viendo, eso va a causar en mí o me va a fortalecer en lo que yo necesito para superar, como este programa que es de gran edificación para tu vida, o tú eliges irte a escuchar reggaetón o escuchar rancheras para mirar a ver cómo te cortan las venas, digo yo. Es así, y es la importancia de nosotros poder escoger adecuadamente y correctamente las personas que nos rodean, ¿ok? Porque todo lo que nosotros nos exponemos, ¿ok? Todo eso nos va a afectar. Entonces, si yo no tengo unas amistades que me hagan crecer, y a veces, yo como para explicárselo un poco, sobre todo a los jóvenes, que he tenido la oportunidad de atender, yo le digo, nosotros tenemos que tener buenos valores, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser bondadosos, nosotros tenemos que, o sea, tener este tipo de valores positivos. Pero cuando se trata de la elección de nuestras amistades, a veces nosotros debemos ser como un poco egoístas, ¿sí? Y ver, esta persona realmente me conviene, esta persona le va a aportar algo a mi vida, esta persona realmente me va a apoyar, me va a hacer crecer. ¿Por qué? Porque en los momentos de alegría todo el mundo está. Total. Pero en los momentos de dificultad es cuando realmente se conocen a nuestros verdaderos amigos, o es cuando realmente conocemos quién
realmente está por nosotros, quién apuesta por nosotros, quién nos apoya, quién nos tiende la mano. Eso es en los verdaderos momentos donde nosotros conocemos a las personas. Entonces, tenemos que tratar de saber, esta persona le suma a mi vida, yo puedo aprender de esta persona me va a hacer crecer, o quizás estamos al mismo nivel, pero juntos nos podemos fortalecer, o son personas que están a nuestro alrededor solamente por algún beneficio, ¿ok? Y no hablo nada más de un beneficio económico, sino que, bueno, porque le conviene ser mi amigo por esto, o le conviene estar conmigo por esta otra circunstancia. Entonces yo debo tener y pedirle al Señor discernimiento para poder entender qué personas realmente son con las que yo me debo codear, con las que yo me debo rodear, porque van a ser nuestra red de apoyo en los momentos malos. Cuando venga la dificultad, cuando venga la tormenta, esas personas son las que verdaderamente van a ser nuestro apoyo. Hay un consejo que yo les quiero dar y que a mí me ha funcionado mucho, y es que cuando tú realmente quieres superar todas tus cosas, tus cuestionamientos, tus dudas, siempre tienes que procurar buscar gente que sea y que esté mejor que tú, que tenga más conocimiento, gente muchísimo más sabia que tú, gente que te aporte a ti y que te catapulte y que te desafíe a ser mejor. ¿Por qué? Porque esa mentalidad de decir, ¿por qué le suceden cosas? Todo el mundo creemos que somos buenos, pero el corazón y el mover de nuestro corazón solamente lo conoce Dios. En ese orden de ideas hay muchas cosas que Dios necesita trabajar en nuestro corazón, y muchas de esas cosas que muchas veces estamos viviendo por la ausencia de Dios en nuestro corazón, Dios necesita cambiarlas, transformarlas, pero si continuamos con las mismas personas, no vamos a poder ser conscientes de que eso que Dios está tratando. Por eso es que muchas veces, pastora, las situaciones se presentan una y otra vez, y le echamos la culpa, es que me salió malo ese tipo, y es que es parecido al otro, es que es igual. La gente, o sea, tú lo elegiste, tú has estado tomando decisiones erróneas, mirando desde la misma base. Entonces el problema no es la persona que está contigo, sino que eres tú la que tiene que resolver cosas, pastora. Es así, y eso también lo quería tocar ahorita, porque a veces nosotros culpamos al universo, a todo el mundo de las cosas que nos suceden. Correcto. Y a veces no nos ponemos a analizar que realmente algunas de las circunstancias que nosotros atravesamos vienen a causa de nuestras decisiones, de cosas que nosotros mismos hicimos, y que son decisiones que como que no nos pasan factura de una vez, sino es una decisión tras otra, y al final eso desencadena quizás esta consecuencia que no estamos queriendo vivir. Y nosotros, o a veces entonces le echamos la culpa al diablo, no, es que el diablo que me quiere atacar y todo eso, y realmente no, el diablo estará diciendo, oye, pero ¿qué culpa tengo yo? ¿Sí? Sino que a veces son consecuencias de eso, pero aún, y esto siempre trato de recordarlo, y es que aún cuando sea nuestra culpa, aún cuando lo que estemos viviendo sea algo que haya venido a raíz de nuestras propias decisiones, de las decisiones que hemos tomado, hay un fragmento de la palabra que considero que es el que más me gusta y que de verdad me ha tocado aprenderlo, no solamente por revelación, sino también por experiencia. Me ha tocado vivir ese fragmento de la palabra, y es donde está en Jeremías 29:11, donde dice que los planes del Señor, ¿ok?, son mejores que los nuestros, ¿ok? Y esos planes vienen para darnos un futuro, vienen para darnos una esperanza, son planes de bien y no de mal, ¿sí? A fin de darnos el fin que nosotros esperamos. Entonces, aun cuando yo me equivoco y todo eso, Dios mete su mano y utiliza cualquier circunstancia que nosotros estamos viviendo para que sus planes se cumplan en nuestra vida, porque Él nunca nos va a dejar digamos allí náufragos, o nos va a dejar en medio del proceso. Él siempre nos va a querer llevar hasta el fin, hasta el puerto seguro. Él siempre va a querer que nosotros lleguemos hasta el final y que lleguemos bien, porque los planes que Él tiene para nosotros son para bendecirnos, no son para que nos vaya mal. Y esto tenemos que entenderlo cuando estamos viviendo el momento de dificultad, porque los planes de Dios no son buenos simplemente cuando nos va bien. Los planes de Dios son buenos cuando nos está yendo mal. Los planes de Dios son buenos cuando no estamos viviendo lo que quisiéramos estar viviendo. Los planes de Dios son buenos y son perfectos, así como su voluntad, aún y cuando nosotros estemos atravesando por situaciones malas, por situaciones negativas.
¿Pero para qué? Bueno, al final eso de alguna u otra forma nos va a llevar hasta Puerto Seguro, nos va a llevar hasta ese lugar donde Dios quiere que nosotros estemos y en eso nosotros tenemos que fundamentar nuestra fe, pues en estar seguros de que no importa lo que yo esté pasando, no importa la circunstancia que esté viviendo, siempre al final Dios tiene la respuesta para mi vida, Dios tiene la solución para el problema y Dios tiene, o sea, ese plan que me va a hacer a mí entender la bendición en medio de esa tormenta que estoy viviendo. Para ir cerrando la idea, entonces la invitación es, mis amados, los que están en estos momentos mirándonos desde las diferentes plataformas, desde nuestro canal Family Channel o nuestras emisoras, obviamente es que si estás pasando por una situación difícil, si estás pasando por algo que no logras entender, cuál es la razón de la existencia de lo que vives ahora, lo más importante es saber que hay una conexión importante que debes hacer. No es la de seguir viviendo con tu propia sabiduría, ni con la sabiduría del amigo, del primo, ni de ninguna otra persona diferente a la sabiduría que Dios nos puede dar en el conocimiento de su palabra. Es por eso que quiero regalarles la primera partecita del texto de su palabra que está en Josué 1:6, que dice así: esfuérzate y sé valiente. ¿Cómo hacemos nosotros para poder recibir de parte, Pastora Mónica, esa fortaleza? Esa fortaleza nos da cuando nos apropiamos de la palabra de Dios. Cuando tú tienes un conocimiento, tu fe se activa. Cuando tu fe se activa, comenzamos a activar eso que nos hace ser fuertes y valientes en medio de la adversidad. Podemos identificar lo que Dios puede estar trabajando en mí y podemos aprender a ser humildes de corazón para poder decir: Señor, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué es lo que necesitas desarraigar de mi vida? Porque obviamente somos esas herramientas de Dios que Él va puliendo, que Él va mejorando. Necesitamos ir aprendiendo todo lo que Él necesita instruirnos, en lo que Él necesita irnos formando para poder ser esas piedras preciosas que Él necesita usar acá, Pastora. Y bueno, así como tú lo decías, Claudia, nosotros tenemos que fortalecernos en medio de esas circunstancias. Y la palabra dice, tú decías, hay que fortalecer nuestra fe. Y la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra. Entonces, ¿qué es o cuál sería la recomendación? O sea, ve a la fuente, ve a la palabra, métete con el Señor. O sea, si estás pasando por un momento difícil, si tú crees que eres una persona buena a la que le están pasando cosas malas, ve a la fuente. Fortalece tu fe en la palabra. O sea, llénate de todas esas promesas que el Señor ha puesto allí para ti. Nada de lo que está escrito en la palabra ha sido por casualidad o por el azar o porque había que rellenar un espacio, no. Cada palabra que está allí en la Biblia viene para fortalecernos, viene para enseñarnos, viene para mostrarnos qué es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Y además de la palabra, o sea, en la intimidad con el Señor. O sea, no hay otro lugar en donde nosotros podamos ser fortalecidos que no sea en la intimidad de su presencia. Si nosotros estamos alejados de Dios, se nos va a hacer más difícil entender el por qué nos están pasando las cosas, se nos va a hacer más difícil atravesar ese momento de dificultad porque obviamente nuestra fe va a estar debilitada, pero cuando yo estoy allí metida en la intimidad con mi papá, con mi padre, y le digo, Señor, aunque no puedo entender, o sea, no puedo saber por qué motivo, razón, circunstancia estoy viviendo esta situación que estoy viviendo, no importa, tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo Dios y yo te voy a seguir sirviendo, no importa lo que esté pasando, solamente enséñame, ayúdame, muéstrame para qué yo estoy viviendo esta circunstancia, muéstrame para qué tú estás permitiendo esta situación en mi vida y el Señor te va a mostrar. Si tú se lo pides, el Señor te lo va a mostrar. Aun cuando no podamos entender mucho, cuando estamos allí en la presencia del Señor, cuando estamos allí metidos en su palabra, vamos a ser fortalecidos y vamos a poder atravesar esto. O sea, ser hijo de Dios no nos exime de problemas, ser hijos de Dios no nos exime de pasar dificultades, pero sí nos garantiza que vamos a tener victoria al final de ese proceso y al final de esa prueba. Así que, o sea, no importa por qué te están pasando cosas, lo importante es que tú entiendas que todo esto nos va a enseñar y que al final Dios siempre va a tener una bendición reservada para aquellos que se mantuvieron firmes allí en medio de las circunstancias.
Amén, mi pastora y doctora Mónica Rodríguez, gracias por haber aceptado la invitación acá del Ministerio Conexiones de Reino. Nos estamos viendo, por supuesto, y a todos ustedes les envío un abrazo y un beso enorme. Ya saben, vamos a seguir conectados acá de lunes a viernes en cada una de las plataformas. Por supuesto, les envío un abrazo enorme y nos vemos dentro de 8 días aquí, por supuesto, en Refrigerio para el Alma. Bendiciones. Hemos concluido por el día de hoy nuestro programa. Te esperamos mañana. Conéctate con nosotros en nuestras redes. Nos vemos con más temas de actualidad para ti, siempre a la luz edificante y sabia de la palabra de Dios.